nuevo para los invitados. Ellos son los iniciadores de esta red en la Argentina de salud y bienestar, de salud preventiva. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un suplemento de espectro amplio, porque actúa en distintos, por más que esté referido al intestino, actúa en distintas partes del cuerpo, que es el probiótico. La próxima diapositiva. Ahí está. Siempre empiezo con esta diapositiva. Cuando un paciente tiene una patología, tiene un tejido dañado, ese tejido para repararse necesita todo un repertorio nutriente. Por eso que es una mala praxis nutricional darle una monodiotrivitamina de una patología crónica. Hay que dar todo un repertorio de nutrientes. Y sí se puede reforzar con algunos nutrientes, algunas vitaminas que por ahí ese tejido dañado necesite más, ¿no es cierto? Ese es el orden correcto. Y ahí se le agregaría, por ejemplo, en muchas patologías, ya vamos a ver, un probiótico. Según la Asociación Americana de Medicina, no sirve de nada dar una monodiotrivitamina en una, digamos, patología crónica, porque el tejido dañado necesita un montón de... Entonces, eso está en una revisión bibliográfica que los que les interesa, en la revista JAMA, que se llama Vitaminas para prevenir enfermedad crónica, muy linda, está en inglés, pero yo hice algunas traducciones al español. La próxima diapositiva. Y antes de hablar de probiótico, vamos a hablar de vamos a dar algunas definiciones. ¿Qué es microbiota o microflora? Es una comunidad de microorganismos, bacterias, hongos y virus. Generalmente nos referimos a las bacterias que habitan un tejido, ¿no? Por eso se habla de la microbiota bucal, la vaginal en la mujer, intestino, de piel, etcétera. Y microbioma, que es un concepto que abarca a la microbiota, es el conjunto de esos microorganismos más su genoma y sus metabolitos. En general, cuando se habla, se lo habla como si fueran sinónimos. ¿Cuáles son los alimentos de todos los días que nosotros nos mejoran la microbiota, en este caso intestinal? La comida predominantemente vegetariana, ¿no es cierto? Legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, ajo, chucrut, ¿no? Y en los últimos tiempos se consideran que los fitoquímicos que provienen de la alimentación de origen vegetal o de suplementos hechos a partir de concentrados vegetales, no los sintéticos, ¿vio? Los sintéticos son hechos de otra forma, son verdaderos prebióticos. ¿Por qué? Porque son transformados por las bacterias benéficas del intestino, sobre todo Lactobacillus bifidobacterium, y se les potencia su acción beneficiosa para la salud. En todo caso, los invitados, pues podemos hablar aparte, si me mandan ahí en el chat, puse mi celular, yo les puedo explicar qué son estos suplementos que figuran acá abajo, el doble X y el daily. Bueno, los fitoquímicos, sobre todo que actúan como probióticos, son un grupo taxonómico que se llaman polifenoles. La próxima. Bueno, hablando de los polifenoles, en especial los flavonoides, lo que hacen es favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas para el intestino, como el bifidobacterium y el lactobacilo, que lo que hacen es mantener a raya las bacterias patógenas en el intestino. También son bacterias ácido lácticas, que eso ya de por sí es un antimicrobiano, ¿no? Y también producen ácidos grasos de cadena corta que actúan también con efectos antimicrobianos. La próxima. Otro concepto es de disbacteriosis y disbiosis, que se toma como sinónimo, nada más que disbacteriosis se refiere a bacterias solamente. Cuando hay cambios en la flora intestinal o en otra flora, no está la flora que tiene que estar. Entonces, eso lleva muchas veces a una patología y las causas que producen disbacteriosis en el intestino, por ejemplo, o en otros tejidos, en la boca, en la vagina de la mujer, es el tratamiento con antibióticos, cambios hormonales, tumores, el estrés produce disbacteriosis, cambios dietéticos drásticos, por ejemplo, consumir comidas con alto azúcar, cantidad de azúcar refinado y altas proteínas animales, sobre todo las cárnicas. ¿Y cuáles son los síntomas de esa disbacteriosis? La hinchazón, la inflamación del intestino, diarrea,
y mal aliento, ¿no? ¿Y cómo se trata? Fíjense que todas las técnicas que vienen de países orientales y de la India, como el yoga, el reiki, son todas técnicas reductoras de estrés, contribuyen a restablecer, aunque parezca increíble, la flora intestinal y consumir una alimentación saludable con alta concentración de fruta y verdura y bajo cantidad de proteínas animales. Y obviamente tomar probióticos, ¿no? La próxima. Ejemplo de floras normales, habituales. Yo cuando trabajaba en el Hospital de Clínica San Martín de Buenos Aires, yo era jefe de sección, procesábamos 50 exámenes de flujos vaginales por día. Se imagina, el que no quería aprender bacteriología porque no quería ahí, y secreciones uretrales mayoritariamente de hombres, otras 50. Y veíamos que en las floras vaginales normales a mujeres la bacteria más común es el lactobacilo y la que le sigue en orden de importancia después, va a poder haber varias, pero una de ellas es la Gardnerella. Pero cuando por algún cambio hormonal, un tumor, virosis, lo que sea, cambia, se produce una disbacteriosis y predomina la Gardnerella, se produce una vaginitis, una vaginosis con aumento del flujo vaginal, picazón, olor a pescado, inflamación vaginal, ¿no es cierto? Y eso hace ver que la Gardnerella es una patógena facultativa o intermedia. Se le llama así a aquellas bacterias que solamente producen patogenicidad cuando están en proporción predominante, a diferencia de otras como el estreptococo beta hemolítico en garganta, que en una cantidad baja produce faringitis o la salmonela en el intestino. En la boca, ¿no es cierto?, la bacteria más común, el Streptococcus viridans, nosotros cuando informábamos los cultivos, informábamos si había flora normal o disbacteriosis o flora patógena. Entonces informábamos, por ejemplo, grupo Viridian 70%, neumococo 30%. ¿Qué pasa cuando hay virosis en la garganta? Se produce disbacteriosis. Ustedes me dirán que tendrá que ver los virus con las bacterias. Es que el mismo lugar donde se unen los virus, el mismo lugar donde se une el Streptococcus viridans. Entonces va desplazando el virion y la bacteria que está en segundo lugar, el neumococo, aumenta y se produce una disbacteriosis. Hasta ahí, mientras eso esté circunscrito a la garganta, no pasa nada, pero si el paciente tiene baja defensa, un enfriamiento brusco, se paralizan las cilias, que son como escobas que van barriendo la bacteria del moco hacia afuera, el neumococo progresa y se produce una neumonía, ¿no? Por eso nuestras madres, cuando a los chicos, los varones, íbamos a jugar al fútbol, le decían, nene, ponete una camiseta, si no te va a agarrar una pulmonía, nos decían nuestras mamás. Y yendo ahora a la microbiota intestinal, lo normal, lo que tiene que haber, tendría que haber bacterias microerófilas, son aquellas que les gusta crecer en presencia de oxígeno, pero baja concentración, como los lactobacilos, y los anaerobios, como los bifidobacterios, ¿no? Ahora, sacando estas bacterias, la flora normal, cuando uno hace un examen de un coprocultivo, bueno, los bacteriólogos, digamos, procesamos lo más asqueroso ser humano, lo procesamos los bacteriólogos. La mayor parte de las bacterias son Escherichia coli no enteropatógena, 70%, Enterococcus fecali, 30%. Cuando en el intestino hay una virosis, una enteritis virósica, o hay tumores intestinales, se puede producir una disbacteriosis intestinal. La próxima. Bueno, ¿y qué diferencia entre probióticos y prebióticos? El probiótico es una comunidad de microorganismos, bacterias y levaduras, sobre todo las bacterias, que proporcionan beneficios para la salud, pero no solamente para el aparato digestivo y el sistema inmunitario en general, sino que actúa, ya vamos a ver, en tejido distante, ¿no? Ejemplos de probióticos son los alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el kefir, el chucrut, o el suplemento Nutrilite, que cuando por primera vez el gerente de la empresa me lo planteó y yo lo analicé como bacteriólogo, dije, bueno, tenemos una bomba entre manos porque no existe ningún probiótico en el mercado por la cantidad y calidad de este probiótico, ¿no? Después vamos a ver la composición. El prebiótico sería el alimento del probiótico, sería una sustancia fibrosa, por ejemplo, la inulina de origen vegetal, ¿no? Que las bacterias, por ejemplo, como lactobacillus y bifidobacterio, la usan como alimento al ser fermentada,
promueven un equilibrio saludable de la microbiota. Esos son los prebióticos. La próxima. Bueno, ¿qué patologías, qué situaciones cambian la flora intestinal? Los tratamientos con antibióticos producen cambio los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, producen cambio de la flora intestinal. Las drogas usadas en oncología, hay muchos medicamentos, los mismos corticoides también. Es decir, que por el solo hecho de tomar un medicamento, una persona tendría que estar tomando un probiótico, ¿no? A nosotros, a todas las personas, independientemente de la patología, que toma un medicamento de mínima, le damos un multivitamínico, multimineral con multifitoquímico, porque justamente el mismo lugar donde se absorben las vitaminas del complejo B y C es el mismo lugar donde se absorbe el fármaco, entonces se produce una desnutrición relativa de vitaminas complejo B y C. Entonces, por ese solo hecho, independientemente de la patología, habría que dar un suplemento espectro amplio más un probiótico. Otra causa de esa disbacteriosis son las virosis, neoplasias en la vía digestiva, como cáncer de colon, cáncer de recto. La misma enfermedad celíaca y otras enfermedades como colitis ulcerosa y Crohn producen disbacteriosis. Y al revés, dar un probiótico mejoran clínicamente estos pacientes, ¿no? Y comer una comida con alto porcentaje de proteínas animales, sobre todo cárnico, produce el desarrollo de una flora putrefactiva, muy formada por pseudomonas y protio, que producen muchos gases, hinchazón. Y si bien en la microflora del intestino debe haber un predominio de bacterias anaerobias versus aerobia en una proporción de 100.000 a 1, cuando hay un sobredesarrollo de bacterias anaerobias, también eso puede generar diarrea y gases. Y consumir alimentos con alta cantidad de aditivos, sobre todo conservantes, o contaminada con agroquímicos, ¿no es cierto? Pero no, normalmente en las verdulerías la mayor parte de la fruta y verdura tiene una cantidad de agroquímico un poquito que supera la normal, pero no alcanza para cambiar la flora. Yo hablo cuando están muy contaminadas, o por ejemplo, las carnes de pollo que están contaminadas con cloroformo, eso desconocido por el 98% de la población, por la bestialidad que hacen los fabricantes de carne de pollo, sumergir el pollo desplumado en agua con cloro para reducir las bacterias, según ellos. Eso es una bestialidad porque el cloro reacciona con la materia orgánica, forma material no metano, entre ellos el más conocido el cloroformo, que no es que tal vez sea carcinogénico, no, es carcinogénico, y muchos de los tumores, cánceres que tenemos en la vía digestiva se produce justamente por consumir en forma crónica cloroformo a largo plazo. También cuando los carniceros no van a carnicería y apoyan la carne picada sobre una tabla que le pasa cada tanto un trapo con agua con lavandina, eso reacciona con la carne picada y uno consume a largo plazo esa hamburguesa formada con esa carne picada. Es decir, ¿cuál es en este caso el desinfectante que hay que usar? Los amonios cuaternarios de última generación, se los digo yo como bacteriólogo. La próxima. Bien. ¿De dónde vienen las bacterias que nosotros tenemos en el intestino? De nuestra mamá, nuestras madres, durante el parto vaginal, como justamente el canal del parto en la vagina mujer, el lactobacillus, la mayoritaria, recibe un inóculo, ¿no? Y ese inóculo que recibe el bebé es crucial para el desarrollo de los primeros años de vida, ¿no? En cambio, los bebés nacidos por cesárea reciben su microbiota, su microbio de la piel, de la madre y del médico, del personal médico, del ambiente hospitalario. Y ese microbioma temprano trae consecuencias, o buenas o malas, a largo plazo sobre la salud del bebé. Por eso en países avanzado en forma no solamente a nivel sanitario, sino cerebralmente, digamos, a los chicos que nacidos por cesárea se les hace un inóculo, es como si se le pusiera secreciones vaginales de la madre, digamos, se le da lactobacilo para que tenga la microbiota que tiene que tener, porque si no tiene la microbiota que no tiene que tener, en trabajos científicos se ha demostrado que a largo plazo hay mayor riesgo de obesidad, alergia, asma, diabetes y otras enfermedades metabólicas.
La próxima, ¿no? Bien, el probiótico de Nutrilite, ¿qué contiene? Son 30 sobres, que tiene un polvito, donde hay 6.300 millones de bacterias, ¿no es cierto?, probióticas que vienen de 5 cepas. No la voy a nombrar, pero son 3 de lactobacilo, bacteria microerófila, y 2 de bifidobacterium, bacteria anaerobia estricta, ¿no? Y son bacterias ácido lácticas, ¿no es cierto? Estas son, pero a su vez es uno de los pocos productos del mercado que además de tener las bacterias vivas, tiene la inulina que viene de la raíz de la chicoria, que sería el alimento, ¿no? Para que esa bacteria cuando caigan al intestino se alimenten, se reproduzcan y se mantenga esa flora. Este producto es libre de gluten, de lactosa, los ingredientes son hechos sin modificación genética, se toma un sobre por día, salvo que uno quiera una persona cortarle una diarrea, una enteritis por virus, yo le puedo llegar a dar 2 sobres y he cortado así muchas diarreas porque en forma natural desplaza al virus del intestino. Esta es la composición del probiótico Nutrilite. La próxima. Bueno, esto es la presentación, ya hablé, la cuestión que esto tiene mucho aval científico, esto está respaldado por más de 100 publicaciones independientes en área técnica y científica y se da de 4 años de vida en adelante, aunque se podría dar antes también. La próxima. Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios que tiene, digamos, el probiótico? Bueno, tiene innumerables beneficios, no sé, no alcanzaré ni 3 charlas de esta. Primero que restauran el equilibrio que tiene que tener el microbioma, la microbiota intestinal, favoreciendo la presencia de microorganismos beneficiosos y limitando el crecimiento de los perjudiciales. Mejoran la digestión, fortalecen el sistema inmunitario, es decir, aumentan las defensas contra virus, bacterias y cáncer, y aumenta la tolerancia inmunológica. Es decir, ¿qué significa esto? Que si bien actúa a nivel del intestino, disminuyen la producción de autoanticuerpos en diferentes enfermedades autoinmunes, como lupus, esclerosis múltiple, la misma enfermedad celíaca, porque estimula la, digamos, la proliferación de unos linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores CD25, que viajan por sangre y van a parar a distintos tejidos, por ejemplo, actúan a nivel de la vaina mielina en la gente que tiene la esclerosis múltiple, disminuyendo la producción de autoanticuerpos. Es decir, aumentan la defensa contra virus, bacterias y cáncer, que está bien, y bajan la autoinmunidad, la autoagresión. La próxima. También a nivel local, a nivel intestino, enfermedades celíaca, colitis ulcerosa, Crohn, disminuye la inflamación y autoinmunidad en la mucosa digestiva. La próxima masterclass va a ser justamente sobre enfermedad celíaca y neurogluten. Ayuda a eliminar de forma natural los virus y bacterias enteropatógenas en el intestino, disminuye la flora putrefactiva, esa se acuerdan que está formada por bacterias que producen gases, sobre todo mucho sulfídrico y la presencia de gases intestinales, y transforman positivamente los fitoquímicos. Los fitoquímicos que vienen de la alimentación de origen vegetal o de los suplementos tienen acción antiinflamatoria, antitumoral, aumentan la sensibilidad de insulina en los diabéticos. Entonces, los bifidobacterios, los lactobacilos, los cambian positivamente, le dan más propiedades todavía antiinflamatorias, todas esas propiedades que nombré, viajan por sangre y actúan a distancia en los tejidos blancos, ¿no? La próxima. Bien, otro de los beneficios, fíjense, actúan reduciendo la inflamación, el daño de cartílagos, huesos y músculos. En modelos animales de osteoartritis y artrosis, se ha descubierto que el probiótico baja la inflamación de la parte osteoarticular y osteomúsculo articular. También actúan reduciendo la absorción y la intoxicación por metales pesados, ¿no? Y también la intoxicación por compuestos órganos tóxicos como la nitrosamina, que provienen justamente de los nitritos que se le agregan a los embutidos, que reaccionan con la carne y forman sustancias altamente carcinogénicas,
y tóxicas para el hígado, producen fibrosis hepática, tienden a producir también hígado graso. Bueno, otra de las cosas producen es cáncer de colon, de estómago y renal, se ha relacionado con la nitrosamina. Entonces, lo que hacen los probióticos es disminuir el impacto de estas nitrosaminas sobre esos tejidos. La próxima. Bueno, ¿y qué relación tienen los probióticos con la parte cardiovascular? Se ha demostrado que disminuyen de forma modesta, aunque significativa, la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes hipertensos, sobre todo los que tienen diabetes, y además reducen el índice de masa corporal y aumenta la sensibilidad a la insulina, lo cual sirve para los diabéticos, para la gente con sobrepeso. En otras patologías de piel, por ejemplo psoriasis, disminuyen los marcadores inflamatorios, el grosor de la piel y el PAS, que es el índice de área y gravedad de la psoriasis, ¿no? Medido por los dermatólogos. Y en un trabajo randomizado doble ciego se ha demostrado que atenúa, disminuye los síntomas de la migraña vestibular, esto para los otorrinolaringólogos. La próxima. ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Se entiende, no? Hágame el dedito para arriba. Bueno, ¿y qué tiene que ver con las enfermedades del ojo? Se ha descubierto hace unos años esta parte que hay un eje intestino-ojo, ¿no? Que los probióticos previenen muchas enfermedades del ojo, incluyendo maculopatía, glaucoma, varias retinopatía diabética, ¿no? Se ha visto que la disbacteriosis intestinal puede ser un factor importante que influye en la aparición y progresión de múltiples enfermedades oculares, ¿no? Entonces se ha descubierto que la suplementación con prebióticos más probióticos, como es el caso de este probiótico del laboratorio Nutrilite, lleva al intestino un estado eubiótico normal y previene diversas patologías oculares. En la próxima diapositiva vemos que el probiótico se ha demostrado, eso que está entre paréntesis son las citas bibliográficas científicas, que en la ingesta de probióticos suprime la inflamación y degeneración de los fotorreceptores en modelos animales de retinopatía. Y ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver el intestino con otro tejido distante? Bueno, que todo lo que produce a nivel intestinal va por la circulación sanguínea e influye sobre los fotorreceptores. Y en diabéticos tipo 2, una diabetóloga acá que participa muchas veces de las charlas, se ha visto que tiene un gran efecto porque en un trabajo randomizado doble ciego se ha demostrado que la suplementación, los diabéticos tipo 2 con retinopatía diabética, disminuye la concentración de hemoglobina glicosilada, aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, los mejora a estos pacientes. En la próxima diapositiva vemos que en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la uveitis autoinmune, la orbitopatía de Graves, cómo actúan los probióticos, aumenta la población de linfocitos T reguladores CD25, que es a nivel intestinal, viajan por sangre y van a parar a los ganglios linfáticos del drenaje orbitario. Y eso hace que disminuya la producción de autoanticuerpos en los tejidos oculares, por ejemplo, también en el síndrome de Sjögren, sobre las glándulas, la orbitopatía de Graves, la uveitis autoinmune. Así que, bueno, y sería interminable porque actúa a nivel de otros tejidos. La próxima. Bueno, esta es la última diapositiva. Ojalá haya lugar, aunque sea 2 o 3 minutos, para algunas preguntas. Este, Esto está extraído de un libro maravilloso, está escrito en inglés por Sam Rembor, el hijo del fundador del laboratorio Nutrilite, Carl Rembor, de Nutrilite Story, la historia de Nutrilite, de una médica china que recién se convenció y se enamoró de estos suplementos cuando fue a visitar y conoció de primera mano las granjas orgánicas en Lakeview, ¿no? Y también hay granjas en el Petacal, en México, donde son libres totalmente agroquímicos. Se usan mariquita, vaquita San Antonio, avispita para matar a los bichos malos, la umbricultura, están auditadas en organicidad con certificaciones orgánicas, ¿no? Entonces no solamente ya los toma, sino que los recomienda a los pacientes. Y ella justamente desarrolla un emprendimiento
allá en China, como nosotros lo hacemos acá en la Argentina, que está muy relacionado con esta salud preventiva, ¿no? Que beneficiamos a los pacientes y como consecuencia nosotros también mejoramos a nivel profesional y económico. En todo caso, los invitados, los que no tienen ni idea, digamos, eh, sobre cómo funciona esto, después yo ahí les pasé por WhatsApp o si no me lo preguntan ahora, mi número de celular.